vamos a ver que los catecismos nacieron dentro de la iglesia cristiana y no, como a veces consideramos que es la iglesia católica romana, ¿no? Sino que en la iglesia cristiana. Pero antes de eso vamos a orar y vamos a dejar en la mano del Señor este tanto. Padre, agradecemos tu cuidado que has tenido para con nosotros hasta este momento. Hemos podido disfrutar de un almuerzo, compartir, seguir fortaleciendo nuestro lazo de hermandad, tratar de aprovechar lo más que podemos este día que tú has preparado para que tu pueblo se reúna. Y ahora, Señor, queremos cerrar este día, esta tarde, aprendiendo un poco más, Señor. Rogamos por favor tu presencia, que estés en medio de nosotros y recibe también estas alabanzas, Señor, a través de nuestro Salvador Jesucristo. En tu bendito nombre oramos. Amén. Pongámonos de pie, hermano, por favor, vamos a cantar Su gracia es mayor. Para los que nos visitan, son los hermanos que están ahí visitando.
Nosotros somos la Iglesia Bautista Reformada de Santa Cruz. Somos una iglesia que tiene perspectiva bautista, reformada, confesional. Nos adherimos a una confesión de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos por escrito lo que creemos como iglesia, que esto es un compendio de las doctrinas básicas que enseñan las Escrituras. No está a la par ni por encima de las Escrituras, porque el mismo capítulo dice que la única regla infalible de conducta y fe es la Biblia, ¿no? Y la única que determina y define qué cosa es cierta y no es la Escritura. Pero es de mucha ayuda para nosotros y para los que nos visitan o nos quieren conocer, saber qué es lo que cree esta iglesia, ¿no? Y aquí está por escrito resumido, porque la palabra se la lleva el viento. Y a veces tenemos iglesias que creen una cosa este año y al año creen otra cosa, porque van cambiando y se van acomodando a lo que el mundo igual va cambiando. Y dentro de eso también las iglesias reformadas han defendido y han practicado y han utilizado mucho lo que es el catecismo, que en esencia el catecismo es un manual de instrucción diseñado para poder enseñar las verdades fundamentales de la fe cristiana de una manera sencilla, de una manera ordenada y de una manera fácil de memorizar. Algunos que se dedican a la educación saben que la repetición y la memorización es la mejor manera para poder aprender. Entonces, ¿qué mejor que comenzar, si tenemos hijos de temprana edad, poder instruirlos sobre este camino? Y la palabra catecheo, que es en griego, no se refiere simplemente a una lectura pasiva, sino a una instrucción dinámica. Literalmente sugiere esta palabra sonar hacia abajo o resonar. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es que el maestro comunica una verdad bíblica y el alumno la devuelve como un eco que está demostrando que ha comprendido y asimilado. No es simplemente aprender datos, sino que es grabar esta verdad bíblica en tu mente y que el Espíritu Santo la pueda bajar a tu corazón. Y esto de la diapositiva, le voy a pedir que me ayude Mario y cambiar la siguiente diapositiva. Este es el catecismo anterior que vamos a estar meditando, que es un catecismo ortodoxo que constituye la suma de la religión cristiana contenida en la ley y el Evangelio, escrito por Hércules Collins, adaptado por Hércules Collins. Hay un catecismo muy famoso, muy conocido, muy amado, que es el catecismo de Heidelberg, que tiene una perspectiva presbiteriana, y este hermano Hércules Collins, en el siglo XIX, si no me equivoco, XVIII, adaptó este catecismo dentro de nuestra perspectiva de lo que nosotros creemos como bautistas, ¿no? Somos credo bautista, en cambio los presbiterianos son fallos bautistas, nos bautizan en parte, y dentro de la teología pascual también hay una diferencia que tenemos, pero son nuestros hermanos y los respetamos y los amamos también a ellos, ¿no? Aunque tienen esos errores a nuestro punto de vista, son errores y ellos también dicen que nosotros tenemos errores en ese lado. Así que vamos a estar meditando en este. Yo les pasé en el grupo el libro. Hay una introducción muy larga, que son como 60 páginas de introducción, y de ahí vienen las preguntas, que está dividida en 52 domingos. Son 150 preguntas divididas en 52 domingos, y vamos a ver cómo está estructurado también este catecismo, porque usted lo puede empezar a practicar también y hacerlo en casa con sus hijos o usted personalmente. Sigamos a la siguiente diapositiva. Hay referencias bíblicas referentes a este tipo de instrucciones. Además, en el Nuevo Testamento, como dice ahí Lucas 1:4, se utiliza esta palabra en varios pasajes claves que muestran cómo funcionaba la iglesia primitiva. Lucas 1:4 le dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, catequizado, catechete, si se pronuncia esa palabra en griego. Entonces Lucas le está escribiendo aquí a Teófilo, ¿no? Comienza su carta hablando de a Teófilo, para que conozca la verdad de las cuales él había sido instruido. Y aquí vemos que el Evangelio se transmitía de una forma organizada desde el principio. Entonces había una forma ordenada y organizada cómo transmitirlo, para que conozcas bien la verdad de estas cosas. Y en la Reina Valera, como estamos viendo ahí, se traduce como la palabra instruido. Literalmente significa que Teófilo había recibido esta enseñanza de forma oral mediante la repetición y el sistema de hacer eco que define el catecismo, porque eso es lo que hacemos cuando estamos catequizando a nuestros hijos: o preguntas, respuestas, y que repitan la pregunta, repitan la respuesta, y haya su respaldo bíblico para que puedan ir memorizándola. Y esa es la idea más básicamente que aquí Lucas
está diciendo cuando habla con Teófilo. Entonces, el propósito de Lucas al escribir su evangelio era dar la certeza o seguridad a la instrucción que Teófilo había empezado a recibir de viva voz. Entonces, el catecismo que vamos a estudiar busca precisamente hacer lo mismo, dar firmeza de todo lo que nosotros hemos escuchado de la palabra. Sigamos la siguiente diapositiva. Hechos 18:25 dice: este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí de quién está hablando, de Apolos. Entonces decía que Apolo había sido instruido en el camino del Señor. Esto implica, si había sido instruido en el camino del Señor, implicaba que alguien lo había instruido, ¿no? Alguien le había enseñado sistemáticamente todo lo que él debía conocer para que él pueda salir a poder predicar. Y la palabra técnica que se utiliza acá es el katechemenos, que es en griego, que está en un participio pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que Apolo no solamente aprendió por su cuenta, sino que él fue objeto también de instrucción de otra persona. Alguien se tomó el tiempo de instruirlo sistemáticamente en el camino del Señor. Alguien se dio la tarea de poder agarrarlo, disipularlo e instruirlo, lo cual, por ejemplo, nosotros como padres somos responsables directos con nuestros hijos, y usted, si no tiene hijos, es responsable de buscar a quien poder disipular y enseñar y ayudar en el camino cristiano. Entonces, también acá en este texto es interesante notar que él tenía su espíritu, ¿cómo era? Fervoroso, ¿no? Es interesante notar esto porque distingue entre su preparación que él tenía y también su pasión. Apolo era fervoroso en espíritu, pero su capacidad para enseñar diligentemente o su exactitud venía en base a qué? A una instrucción previa que él había tenido, ¿no? Él tenía ese espíritu predicar con denuedo, pero también había sido instruido, también se había sentado, había escuchado, había sido capacitado para después enseñar diligentemente. Esto nos muestra que incluso hombres con dones tan naturales y con dones o siendo personas muy entusiastas como Apolo, necesitan pasar por un proceso de catequizado, necesitan pasar por un proceso de instrucción, de discipulado, porque la enseñanza o la instrucción hacia la iglesia no se basa porque esta persona tiene muy buena oratoria, tiene un talento, o porque alguien ya es maestro o ha estudiado, por ejemplo, no sé, un diplomado o una maestría en educación superior y sabe dirigirse a las personas. Significa que por eso ni bien llega a la congregación ya va a empezar a enseñar o a instruir, sino que tiene que sentarse, tiene que escuchar, tiene que aprender y de ahí en su tiempo podrá hacerlo. Y esto nos muestra que hacer un catecismo, una instrucción con estas personas no apaga el fervor, no le apaga el ánimo, el ímpetu, sino que más bien a ese fervor se le da el contenido exacto para que ese fuego arda en su corazón o siga ardiendo en su corazón, pero con la verdad correcta. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó al Evangelio en el año 2014, una de las primeras cosas que yo empecé a hacer fue salir a las calles a presentar el Evangelio, a hablar, pero lo hacía mal. No hablaba correctamente lo que era lo que decía el Evangelio. Me basaba en todas estas enseñanzas de estos pseudo apóstoles que escuchaba como Maldonado, Luna, y yo me subía a los micros o en las plazas a repetir lo que ellos decían, ¿no? Entonces, tenía ese fervor, tenía ese ímpetu de predicar, pero lo estaba haciendo mal. Entonces, no apaga el fuego, sino que lo hace encender para que arda correctamente como debe ser. Entonces, Apolo hizo eco de lo que le enseñaron a él, pero solamente él conocía que el bautismo de Juan. En el siguiente versículo, Apolo se va a encontrar con dos personajes que se lo van a agarrar a decir: muy bien, estás haciendo la cosa bien, pero todavía te falta, que es Priscila y Aquila, ¿no? Que se lo van a llevar a un lado, los cuales, dice el versículo 26, le enseñaron más correctamente la palabra o el camino del Señor, completando este catecismo, completando esta enseñanza con él. Y esto demuestra, hermano, que el aprendizaje mediante este método es un aprendizaje continuo y que busca la precisión doctrinal. Vamos al siguiente verso, el último, de Gálatas 6:6. Pablo menciona aquí otra cosa, que es la relación entre el que enseña y
y el que aprende, subrayando que la vida de la iglesia depende de esta transmisión constante del conocimiento. No es para llenarnos la cabeza, hermano, del conocimiento. Yo realmente no puedo, si una persona está estudiando una licenciatura en teología, una maestría, un diplomado, etcétera, en seminario, pero eso no, si eso no se beneficia a tu iglesia, tus hermanos, no le ha hecho el sentido realmente, no le ha hecho el sentido. Entonces, Pablo aquí está subrayando que la vida de la iglesia depende de esta transmisión. El mismo Pablo después le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, ¿no? Lo que tú has escuchado de mí ante muchos testigos, esto también te encargo que transmitan a otros hombres que sean fieles, idóneos, capaces de enseñar a otros, y estos otros van a enseñar a otros, y estos otros van a enseñar a otros. Por eso también el énfasis de iglesias que hagan discípulos, y estos discípulos hagan otros discípulos. La responsabilidad de hacer discípulos, de enseñar, de incluir, cuando se habla, cuando el Señor asciende al cielo en Mateo 28, si no me equivoco, Él le dice a la iglesia, no le da la instrucción a los pastores solamente, diciéndole, le encargo que ustedes pastores hagan discípulos, sino que esa instrucción es a la iglesia en general. Entonces, este texto, Gálatas 6:6 dice, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí hay un maestro y hay un alumno, que en el griego original Pablo usa esta palabra para poder referirse a ambos, solo que tienen funciones distintas, ¿no? Está el que es catequizado y está el que catequiza o que enseña a la persona. Lo que nos enseña esto, hermano, es que la fe no se vive aislada en una burbuja. La enseñanza cristiana y el crecimiento cristiano se da en una comunidad dentro de la iglesia, a través de una relación personal de alguien que te está guiando, de alguien que le interesa tu vida, no solamente física, sino espiritual, y hay alguien que recibe eso. Y cuando acontece esta situación, hermano, esa amistad o esa relación se fortalece o se blinda de tal manera que este hermano que te está instruyendo puede decirte cosas de frente y vos no te vas a ofender porque estás sabiendo que te lo está diciendo porque te ama, porque quiere que andes más correctamente por los caminos del Señor. Y este versículo, aunque en el español no lo pone de esa manera, comienza con la palabra comunión, koinoneo. Y en este tiempo esta palabra se usaba también como alguien que eran socios de negocio. Lo que esto nos enseña es que el que aprende y el que enseña se vuelven socios. El maestro entrega sus tesoros espirituales, entrega el conocimiento que ha adquirido las Escrituras, y el alumno responde con toda cosa buena, como dice el texto, gratitud, con apoyo, con atención. Entonces esto es una calle de doble vía, ¿no? Donde ambos necesitan el uno del otro. El otro incluye, el que es incluido lo cuida al que le está incluyendo. Pero el centro de todo esto es la palabra del Señor. El texto dice que somos instruidos en la palabra. Y eso es lo que va a ser este catecismo que vamos a iniciar a estudiar. No es un invento enseñando nueva doctrina, porque tanto su pregunta, su respuesta, después está su respaldo bíblico para que usted pueda seguir investigando. No reemplaza las Escrituras, es simplemente una herramienta para que el Logos, la palabra de Dios, pase de una generación a otra de una forma más clara. Así que, hermanos, mientras yo les comparto lo que he recibido y ustedes participan y asimilan esa verdad, estamos cumpliendo este mandato de ser socios, por así decirlo, en el crecimiento espiritual. No estamos solo estudiando un libro, sino que buscamos edificar a la iglesia. Y para tenerlo más claro, hermano, un catecismo nos va a ayudar a tener una claridad doctrinal. El catecismo organiza la Biblia, que es un libro extenso, amplio, en temas específicos. En lugar de leer todas las Escrituras para entender qué es el pecado o quién es Cristo, el catecismo lo va a resumir en definiciones precisas y fundamentales en versículos clave. Y así vamos a evitar confusiones y proteger al creyente de errores doctrinales y falsas enseñanzas. Nuevamente, el catecismo no está a la par de la Biblia ni por encima de las Escrituras. No es un documento inspirado, inerrante, infalible, pero una gran herramienta para que podamos tener comunión y podamos crecer juntos.
y nos ayuda, y una buena manera también en la pedagogía, porque son preguntas, respuestas, y todos los catecismos, o casi todos, como este de Hércules Collins, utilizan ese formato de diálogo. Alguien pregunta y los que escuchan la pregunta responden, ¿no? Así facilita la memorización. Y este eco constante entre el maestro y el alumno ayuda a que las verdades bíblicas se graben de memoria. Ahí no se cayó en una ventana del tercer piso de tener como entonces son preguntas, respuestas y una fácil memorización. También fomenta el discipulado, la unidad, sirve para que los padres enseñen a sus hijos de una forma sistemática en el hogar. En la clase de los días miércoles yo le animaba a que ustedes puedan conseguir una teología sistemática. Creo que todo creyente debería tener una teología sistemática en su biblioteca. Lamentablemente, por el momento, teología sistemática con perspectiva bautista hay muy pocas, pero hay muy buenas como la de Luis Bergoch, la de William Brackel. La de Gloria también es buena, aunque hay alguna diferencia con su continuismo, pero la de Joel Vigo también es otra muy buena, pero es necesario que usted pueda tener una teología sistemática en su biblioteca y leer la teología sistemática, leer su catecismo. Así que también dentro de la iglesia, hermano, crea un lenguaje común. Cuando toda la iglesia estudia el mismo catecismo, todos entienden los mismos conceptos y la unidad doctrinal se fortalece. Yo no sé, a veces cuando estábamos en algunas otras congregaciones, cuando escuchábamos en nuestra vida hablar de la imputación, de la doble imputación, de la justificación, no había ese tipo de términos, no se escuchaba porque normalmente se enfoca en enseñanzas moralistas. Ahora, las predicaciones no van a ser charlas o clases de seminario, no vamos a venir a hablar en la predicación sobre el griego, que no sé qué. Yo en la medida de lo posible trato de evitar hablar con esos términos, pero ¿por qué usted no puede aprender términos teológicos? ¿Por qué usted no puede conocer sobre la soteriología, la teología, el orden de salud, de la salvación, de la imputación, justificación, etcétera, etcétera? Todos tenemos la capacidad para poder aprender y saberlo, ¿no? Y cuando estudiamos algo en conjunto, vamos a tener el mismo lenguaje para poder hablar. Si la Biblia es el océano de la verdad de Dios, el catecismo podría ser un mapa de navegación que nos lleva a recorrer ese océano sin poder perderlo, asegurando que entendamos los puntos más importantes para nuestra salvación y vida diaria. Así que en este catecismo, hermano, de Hércules Collins, que es una de las joyas de la teología bautista del siglo XVII, que me estaba equivocando, el siglo XVII, el catecismo escrito por él, un bautista particular de Londres. Le decían los bautistas particulares, porque ese tipo había bautistas generales y bautistas particulares. Los generales creían que la expiación o la muerte de Cristo era para todo el mundo, y los bautistas particulares hacían referencia a aquellos que decían que la muerte de Cristo fue una expiación limitada, ¿no? Para su pueblo particularmente. Por eso le pusieron el título de bautista o particulares. Y este documento, hermano, no nació con el deseo de innovar, sino de un profundo anhelo de mostrar una continuidad de la fe histórica reformada que teníamos. Porque Collins, como le decía al inicio, tomó como base ese famoso catecismo de Heidelberg, que había sido escrito en el siglo XVI, que es una de las declaraciones confesionales más amadas de la Reforma. Realmente igual el catecismo de Heidelberg es una joya de él. Y hay un pastor, Hermann Hoffmann, que estuvo de misionero durante 10 o 15 años aquí en Bolivia, en el campo, y él escribió un comentario del catecismo de Heidelberg tremendo, y le da más peso porque gran parte del libro lo escribió él en una sala de hospital mientras su esposa luchaba contra el cáncer, ¿no? Muy buen libro. Entonces, Collins agarra este catecismo, lo adapta dentro de nuestra perspectiva, y es un documento que se vuelve devocional, y su enfoque también es dar un consuelo al creyente. Y adaptó, como le decía Collins, este catecismo a nuestra perspectiva, a nuestras convicciones bautistas, especialmente en lo que es referente al bautismo de creyentes, integrando la fe sólida de perspectiva reformada con las particularidades de la doctrina bautista. La diferencia que tenemos en la eclesiología, la forma de gobierno, nosotros queremos un gobierno congregacional, donde la iglesia tiene el poder de poder elegir, decidir, y también nos diferenciamos en la teología pactual, como vemos los pactos, y
dentro de eso está obviamente el bautismo infante o el bautismo de personas que profesan una fe. Nosotros creemos que deben ser bautizados aquellos que profesan la fe cristiana. Y así que el propósito del autor, hermano, Collins publicó este catecismo con tres objetivos: una instrucción pastoral para que pues, se pueda alimentar espiritualmente a las congregaciones y muchas iglesias, y esperemos que nosotros podamos volver a retomar algo que en muchos lugares después de la pandemia se cortó, que fueron los cultos en la noche. Ya las iglesias se reúnen en la mañana y después cada quien para su clase y nadie sabe de nada de nadie. Yo sé que puede ser, retomarlo nuevamente puede ser pesado, nos puede dar sueño después de haber comido, pero el día del Señor tendríamos que aprovecharlo lo más que podamos, hermano. Y qué mejor manera que aprovecharlo en las charlas, en la predicación, en la comunión, en estudiar esto, en ser instruido. Entonces, uno de los propósitos de esto es para alimentar espiritualmente a su congregación y a las familias cristianas. El título original de este catecismo decía: publicado para prevenir el cáncer y el veneno de la herejía y el error. Y Collins buscaba proteger a la iglesia de doctrinas falsas que se habían levantado, y que la iglesia siempre ha recibido ataques, ¿no?, contra la Trinidad. Los catecismos, las confesiones han sido elaborados cuando la iglesia ha recibido ataques, ¿no? El último, que es la Declaración de Chicago, la Declaración de Chicago, donde muchos pastores de diferentes líneas o perspectivas teológicas se reunieron para poder hacer defensa de la teología liberal que negaba la ignorancia y la infalibilidad de las escrituras, ¿no? Y elaboraron un documento que se llamó la Declaración de Chicago, que defiende precisamente esto de las escrituras. Y en este tiempo estamos en contexto de la Iglesia Católica Romana, que había llevado cautivo a la iglesia, y se levantan por providencia del Señor muchos hombres y elaboran sus confesiones, sus documentos, declarando que la única verdad era la escritura y que la salvación es solamente por gracia mediante la fe, que ese fue el punto de la reforma. Después ya se fue elaborando lo demás. Aparecen también estos documentos para poder mostrar que hay una unidad. Y en su momento igual quisiéramos que podamos introducir y estudiar el credo niceno, que habla referente a qué es lo que la iglesia ha creído durante toda la historia. Hay iglesias que podemos tener diferencias en ciertas cosas, pero podemos ser hermanos porque creen la verdad o las reglas fide, ¿no?, porque la iglesia ha creído durante toda la historia. Ahí, por ejemplo, no entra la iglesia romana. ¿Por qué? Porque la han metido dogma. No había problema si hablamos de la iglesia romana que ellos crean que, no sé, María ascendió al cielo, como ellos dicen. El problema está que lo vuelven dogma, que si usted no cree eso, usted no es salvo. Y usted no va a encontrar dentro de las iglesias cristianas que alguien le diga: si no cantás salmo en tu iglesia, ustedes no son salvos. No hay iglesias cristianas que le puedan decir eso. Le pueden decir: están equivocados porque debemos cantar solo salmos, pero no lo va a condenar al infierno como la iglesia romana, que si usted no cree la Inmaculada Concepción de María, usted no es salvo, porque eso es un dogma para ellos, o la infalibilidad papal. Y así algunas iglesias o sectas elaboran o crean su propia dogma, que si usted no cree eso, usted está fuera de la salvación, ¿no?, y se vuelven sectas. En cambio, el credo niceno resume lo que la iglesia ha creído durante toda la historia. Habla: creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, creo en el Espíritu Santo y creo en la iglesia de una santa católica, y que esas cuatro partes. Una de las cosas más que ayuda el catecismo, hermano, es una unidad doctrinal. Demostrar que los bautistas no eran un grupo aislado, sino que concordaban con todos los teólogos ortodoxos que se habían levantado en Europa, y que su creencia y lo que ellos creían se apegaba a lo que la iglesia reformada también creía, porque se habían levantado los anabaptistas en ese tiempo y estaban siendo confundidos los bautistas con ellos. Entonces, elaborando su confesión, esta segunda confesión de 1689, para demostrar que se apegan a la línea teológica que creían los teólogos reformados. Sacaron sus catecismos, sus confesiones, otros catecismos más, que hay varios catecismos. Está el de Benjamin Bedo, está el de Charles Spurgeon, de Benjamin Keach. Y ahora sí, a la siguiente diapositiva, y con esto vamos a terminar. La estructura, así es, el catecismo, si no lo ha visto el PDF. Pregunta, respuesta, su respaldo bíblico, otra pregunta, respuesta y su respaldo bíblico. En la primera pregunta dice:
¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo? Y la respuesta es que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas las cosas deben de servir para mi salvación, por lo tanto, por medio de su Espíritu, también me asegura que tengo vida eterna y me alista y prepara para que en adelante viva para Él. Cuando alguien le pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en esta vida y en esta muerte? Yo no me pertenezco a mí mismo, sino a aquel que murió por mí. Otro catecismo pregunta, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? El hombre siempre ha estado buscando para qué está aquí en la tierra, ¿no? Y el catecismo responde, el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y aquí te va a dar respaldo bíblico para que encontres mi escritura haciendo referencia a esto. Y así son, hermanos, 159 preguntas. Esta es una introducción. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Las dos primeras preguntas son introducciones. ¿Se adelante? Creo que no lo... Bueno, esa es la primera pregunta. Ahí está. Aunque ojalá se pueda ver. Entonces este catecismo se organiza de manera magistral en tres partes siguiendo el flujo de la vida cristiana. Primera parte, la miseria del hombre, la culpa. Cuando nosotros evangelizamos, presentamos a Dios, ¿no? La santidad del Señor. Presentamos, y ahí en mostrar la santidad del Señor, usted ve su miseria delante de Dios. Pero no se queda ahí, ¿no? Después tenemos que mostrar al Salvador de la tristeza, de su miseria. Y después que esta persona ha sido salvada por este Salvador, va a mostrar la vida de gratitud que lleva esta persona. Entonces, de la pregunta 3 y 11, se va a examinar nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. ¿Cómo conoces tu miseria? Va a ser la pregunta 3. Después, la siguiente parte de la pregunta 12 a la pregunta 94 va a explicar cómo nosotros somos rescatados a través de Cristo, abordando los credos, abordando los sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor, y la obra del Espíritu Santo en su vida. Va a explicar cómo este Salvador lo libra de esa miseria que usted ha estado metido. Y va después al final a hablar de la pregunta 95 a la pregunta 152. La gratitud de este hombre, la vida cristiana, se enfoca en cómo vivimos en respuesta a esta salvación. Aquel que ha reconocido su miseria en la primera parte y sabe que ha sido salvado de esa miseria por este Salvador, no va a quedar pasivo, va a mostrar una vida totalmente de agradecimiento al Señor. Y de esta manera también usted va a poder autoexaminarse, ver su vida. ¿Realmente he podido conocer mi miseria? ¿Realmente he sido salvado por este Salvador? ¿Realmente estoy viviendo una vida conforme a lo que Él demanda? No confiando obviamente en mí, sino en lo que Él ha hecho en mí. Y se va a analizar los 10 mandamientos, se va a analizar la oración también del Padre Nuestro, de la pregunta 95 a la pregunta 152. Y hasta ahí, hermano, la introducción, en el cual lo vamos a dejar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que quiera hacer. Hemos dicho que no estamos utilizando un libro a la par de la Biblia, ¿no? Que quede eso bien claro. ¿Cuál es la diferencia entre una confesión de fe y un catecismo? ¿Alguien puede decir? ¿Nadie? La confesión de fe es una declaración de fe, no es una confesión, confesamos nuestra fe. Y el catecismo, lo que venimos hablando en esa parte de la pedagogía, es un libro de instrucción donde son preguntas y respuestas, ¿no? Esa es la diferencia que hay, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasa si
si hay una pregunta del catecismo que a usted no le convence, porque recuerden, no son inspirados, ni infalibles, ni errantes, no son escritos por hombres también. ¿Qué haría si hay una pregunta del catecismo que no le convence? Claro, pero por ahí te dice, oye, esto del respaldo bíblico está sacando del contexto, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Qué haría? La arranca esa hoja. La respuesta son interpretadas. Claro, o sea, sí, escrita por Hércules Colling, ¿no? Basa lo que es su conocimiento de las escrituras. La respuesta está en nuestra confesión también, en su primer capítulo, párrafo 10, dice: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el cual deben examinarse todos los decretos de concilio, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. En dicha Escritura así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Cuando hay una pregunta que a usted no le convence, tiene que ir a la Escritura. Es nuestro juez supremo, la palabra del Señor. ¿Eso, hermano? ¿Alguien más? El domingo que viene, el domingo que viene no, el próximo domingo vamos a estudiar la primera pregunta y la pregunta 1 y 2. ¿Ya? Le voy a pasar nuevamente el documento para que lo pueda leer y pueda meditar en eso. Así que oremos, hermano, para cerrar. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido tener. Cerramos, Señor, con esto nuestro momento en el cual hemos estado reunidos en este lugar para poder aprender más de ti. Agradecemos, Señor, tu misericordia que nos ha permitido llegar a este lugar, pasar todas estas horas en comunión y con tu palabra abierta. Rogamos, Señor, para que pueda seguir trabajando en nuestro corazón. Necesitamos tu asistencia, Señor, y reconocemos delante de ti que somos débiles. Por eso, ayúdanos para que nuestra mente y nuestro corazón siempre esté esa dependencia hacia ti. Y ahora, Señor, que vamos a iniciar el estudio de este catecismo, ayúdanos a culminarlo, ayúdanos a memorizarlo, ayúdanos a tomarlo con seriedad, con la seriedad que corresponde, Señor. Gracias te damos y ahora, por favor, acompáñanos en nuestro retorno a casa, que podamos llegar sin ningún percance, Padre, y que mañana también podamos hacer o desenvolvernos en las funciones, en los trabajos que tengamos, todo para glorificar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, nuevamente. Amén y amén. Amén, hermano. Nos ayuda a levantar la silla y